y le pasamos el micrófono a Rubén Sagui para entrar. Rubén, ¿qué hay qué hay de nuevo con los grupos terroristas de Medio Oriente? Platícanos. Bueno, de bueno no hay mucho, pero de malo sí mucho. Okay. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por asistir y vamos a entrar al tema inmediatamente. Cuando hablamos de los grupos terroristas en Medio Oriente, no podemos entenderlos, y en el mundo también, sin entender el movimiento de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son la base ideológica de la mayoría o todos los grupos terroristas en Medio Oriente y después que están también en el mundo. Y por eso vamos a empezar a dividir esta plática en dos. Uno, vamos a hablar de los hermanos musulmanes, cómo crecieron, cuál es su ideología. Y después vamos a entrar a lo que son los mismos grupos terroristas. Ahora, para hablar de los hermanos musulmanes, hay que hablar de Egipto, necesariamente. ¿Y por qué? Porque estos hermanos, este movimiento nació en Egipto en 1928, fíjense bien la fecha o la época, por un señor que se llama, le voy a compartir la pantalla por un señor que se llama Hassan el-Banna, que era un clérigo musulmán, y eso nació en Ismailía, la ciudad de Egipto. Y también tiene razón. ¿Por qué era en Ismailía y no en otra ciudad? Porque en esta época, Ismailía era el centro administrativo del gobierno británico del Canal de Suez. Ustedes saben, el Canal de Suez fue construido por los franceses, después los británicos compraron los derechos y en Ismailía era el centro administrativo. Ahora, acuérdense también la época. No sé si se acuerdan cuando hablábamos del Nuevo Medio Oriente, cuando hablamos de la cultura tribal, y hemos visto que los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, en la Convención de San Remo en París y después de San Remo, dividieron el Medio Oriente en países, según ellos, nacionalistas, según su antojo, más o menos. Entonces, esto era la época donde nació este movimiento de los hermanos musulmanes. Y la ideología básica de este movimiento era restituir los valores islamistas en la sociedad musulmana, porque había mucha influencia del occidente, eran países nuevos que los británicos, franceses, italianos pusieron, etc. Entonces, esto era como un movimiento contra toda esta influencia. Entonces, la primera base de este movimiento era restituir los valores islámicos en toda la ciudad islámica y eliminar completamente la influencia colonial. El tema principal era que el Islam es la solución para todo. Todo se encuentra en el Corán, todas las soluciones para todos los problemas sociales, personales, nacionales, etcétera, globales, se encuentran en el Corán y en la religión musulmana. Ahora, la labor de esta hermandad, por eso le llaman Ikhwani. Ikhwani son hermanos. También se convirtió en un activismo social porque ellos construyeron mezquitas, construyeron escuelas, etcétera, etcétera. Ese es un punto muy importante de entender, porque el occidente interpretó equivocadamente la fase del activismo social.
el señor Hassan Banna entendió muy bien, si no se educa una nueva generación de gente que piensa como él, este movimiento no tendrá futuro. Y por eso es la razón que entraron y construyeron madrastas, que son escuelas donde los niños desde el principio empiezan los estudios del Corán y todos los principios del Corán y del musulmán y todo lo demás. Entonces, él entendió el valor de la educación de la nueva generación para el futuro de su movimiento. Pero los occidentales, y eso vamos a llegar más tarde, como Barack Obama y otros europeos, lo interpretaron como un movimiento progresista, socialista, que está avanzando y quiere promover y ayudar a la sociedad civil. Bueno, con eso terminamos. Entonces, vemos ahora una rápida historia desde 1928, cuando se empezó el movimiento, hasta qué pasó en Egipto en esta época. Aquí tenemos otra imagen de Hassan el-Banna, que era el fundador de este movimiento. Ahora, los hermanos musulmanes, lo que hicieron durante toda esta época, apoyaron la lucha de los palestinos, lucharon contra los comunistas y en forma clandestina organizaron milicias paramilitares que realizaron ataques de sabotaje contra fuerzas colonialistas británicas al principio, pero después, con el tiempo, también contra el mismo gobierno egipto. Eran actos de violencia contra autoridades extranjeras y también contra el mismo gobierno egipto, contra políticos, contra jueces, mataron jueces, y contra Israel también. Quiere decir, su mensaje era violencia, porque ellos pensaban que con la violencia podrían cambiar la situación. Vamos a avanzar rápido 20 años y llegamos al 1948. En este año, el gobierno de Egipto, después de 20 años de violencia y de lucha, ordenó la disolución de esta sociedad. Y en diciembre del 47, Hassan al-Banna fue asesinado, probablemente por el servicio secreto Egipto, no se sabe, pero probablemente. Pero fueron sacados fuera de la ley por sus actividades terroristas. En el 1951, otra vez fueron declarados legítimos, un movimiento legítimo. Y en 1953, 2 años después, de nuevo fueron declarados, el gobierno ordenó su disolución y fueron declarados ilegales. Era como un juego de ratón y el gato durante algún tiempo. Cuando fueron declarados en 1953 ilegales, son muy inteligentes, se asociaron con otro movimiento musulmano que era legítimo, cambiaron su nombre y todo y operaron bajo esta fachada, pero siguieron sus actividades. Quiere decir, eran gente inteligente que sabía cómo moverse en el ambiente político de Egipto. Les cuento que en 1954 hubo la sociedad fue disuelta otra vez por Muhammad Najib. Muhammad Najib era el primer presidente de Egipto después de la disolución del rey, de la monarquía era el primer presidente.
Y Gamal Abdel Nasser era el segundo presidente y un líder de todo el mundo árabe, con el panarabismo y la Liga Árabe y todo lo demás. Entonces, ellos lo sacaron de la ley otra vez. En este mismo año, el movimiento intentó contra la vida de Gamal Abdel Nasser. Hubo un intento de asesinarlo que falló. Y así seguimos. Vamos a seguir la historia hasta 1965. Había otro intento de asesinato contra Gamal Abdel Nasser, que no vamos a entrar ahora en detalles, pero era un líder muy, muy conocido en el mundo árabe, que también fracasó. Ahora, ellos formaron, mientras tanto, otros grupos de milicia militar que todos conocemos. Al-Jama'a al-Islamiyya es uno, y la Yihad Islámica, que también conocemos hoy en día. Y durante toda la época de persecución de parte del gobierno de Egipto, muchos de ellos huyeron de Egipto y se asentaron en las monarquías del Golfo Pérsico. Es interesante. Aquí vemos el primer Muhammad Najib, que era el primer presidente de Egipto después de la monarquía. Aquí vemos el Gamal Abdel Nasser, que hasta estaba en la portada del Time. Y hasta aquí llegamos. Vamos a seguir en la historia hasta 2005. Por presiones externas de gobiernos externos de Europa y de Estados Unidos, Hosni Mubarak, que era el último presidente de Egipto antes de la primavera árabe, prácticamente fue obligado a dejar la política, era el presidente, dejar la presidencia y abrir la escena política de Egipto también a los hermanos musulmanes. Y eso fue por una presión muy fuerte de Europa y Estados Unidos, porque no conocieron muy bien el tipo de este movimiento. Bueno, él no tenía otra porque lo amenazaron que van a quitar la asistencia tan grande económica de Estados Unidos y otras muchas presiones. Entonces, en las elecciones de 2005, participaron los hermanos musulmanes en las elecciones y perdieron. Después había otras elecciones 5 años después, en 2010, donde participaron también los hermanos musulmanos, y también perdieron. Y Hosni Mubarak se eligió con 97% de los votos. Claro, todos los votos que conocemos de 97%, hay que preguntar cómo fueron estas elecciones. Bien. Y así fue en la primavera árabe. En 2011 empezó la primavera árabe en Egipto, después de Túnez y otros lugares. Hosni Mubarak fue derrocado y Mohamed Morsi, que era de los hermanos musulmanes, tomó la presidencia del país. 2 años después, él estuvo menos de 2 años en la presidencia. Hubo un golpe de estado del ejército de Egipto y lo quitaron de la presidencia y Sisi fue o es el presidente de Egipto hasta hoy. Ahora, ¿por qué quitaron a Morsi? Por 2 razones. Primero, la situación económica de Egipto era muy mala. Segundo, durante su primer año fueron algunos actos contra los cristianos en Egipto. Hubo una matanza muy grande de los coptos. En la misma iglesia de ellos entraron y los mataron. Pero lo más, grave era
que él trató de cambiar la constitución de Egipto y nombrarse presidente vitalicio. Y con eso asentar su poder para muchos años más. Y a eso el ejército no estaba de acuerdo. Hubo un golpe de Estado y nombraron Abu Afef el-Sisi como presidente de Egipto. Hoy día los hermanos musulmanes están muy activos en la franja de Gaza, en Cisjordania, en Siria contra el gobierno de Hafez el-Assad, en Jordania contra el rey Abdullah II, en Sudán contra el gobierno y en muchos lugares más. Pero esta ideología de eliminar la influencia y los valores occidentales del pueblo árabe están muy aceptados por muchos otros líderes. Por ejemplo, en Turquía, el presidente de Turquía es parte de los hermanos musulmanes y es parte de su ideología. Yo creo que con eso, por falta de tiempo, vamos a terminar de la historia de los hermanos musulmanes, pero creo que hay que entender esta introducción para empezar a entender lo que son los grupos terroristas. Porque vamos a ver que muchos de estas bases ideológicos fueron adaptados por estos grupos. Y vamos a empezar por Al-Qaeda. Al-Qaeda en árabe significa la base. ¿Y por qué? Vamos a ver. Es una organización terrorista paramilitar de yihadistas que está empleando la táctica de perpetuar atentados terroristas alrededor del mundo. Ellos se dividen en muchos ramales, en muchos submovimientos, geográficamente y según otras partes, pero son como muchos brazos que salen de este mismo movimiento. Y para empezar a entender este movimiento, tenemos que ir a los años 70. Al finales de los años 70, en Afganistán, o tal vez antes, los soviéticos, la Unión Soviética, quería ampliar, exportar la revolución comunista a todo el mundo. Y el Medio Oriente era un objetivo importante. Entonces, en Afganistán hubo un partido democrático popular afgano que eran comunistas y lucharon contra el gobierno que era musulmán, que era religioso, etc. El presidente en esta época en Afganistán era Hafezullah Amin, y los comunistas durante muchos años lucharon contra este gobierno. Los rusos detectaron el conflicto en Afganistán y querían aprovecharlo para sus objetivos y sus fines. Entonces, en 1978, enviaron sus ejércitos, batallones de comando con el mejor armamento que existía en esta época, con comandos muy adiestrados, gente del ejército que estaban muy bien preparada. Asesinaron al presidente, al Hezbollah Amin, y querían instalar en Afganistán un gobierno comunista. Y así empezó prácticamente la guerra de Vietnam de la Unión Soviética. Lo mismo como los americanos quisieron hacer en Vietnam, aquí fue con los rusos. Después de 10 años de lucha sangriente, con muchos muertos por los dos lados y todo, los comunistas fueron derrotados por los musulmanes que recibieron apoyo de muchos países musulmanes de la región y del Golfo de Persa, que mandaron también batallones de mujahidines
Los mujahidines son personas que ejercen el yihad. Y el yihad es un valor del Corán, es la guerra contra los infieles. Entonces, los mujahidines que llegaron de muchos países musulmanos se entraron a esta guerra, apoyaron a los afganos y después de 10 años de sangriente guerra y lucha, lograron liberar a Afganistán. Ahora, la ironía es que estos mujahidines fueron entrenados, financiados, ¿por quién? Por Estados Unidos. Porque Estados Unidos, todo que era enemigo de la Unión Soviética, era amigo al principio. Entonces, Estados Unidos y otros países árabes organizaron pequeñas bases en Afganistán. Y acuérdense, Al-Qaeda significa la base. Y en estas bases eran bases de entrenamiento de nuevos luchadores contra los soviéticos. Y ahí los entrenaron, les dieron armamento, municiones y todo lo demás. Entonces, alguna de estas pequeñas bases fue dirigida por un joven saudita que era un fundamentalista radicalmente anticomunista y se llamaba Osama Bin Laden. Era un joven de 23 años y por el odio tan grande del sistema y del régimen comunista, era uno de las razones que él entró a esta lucha. Sabemos la historia, era un hombre rico, de una familia rica de Saudi Arabia, de muchos negocios. La familia lo expulsó por sus actividades terroristas, pero este hombre era educado y después dirigió todo este movimiento de Al-Qaeda. Los talibanes, que era otro grupo de musulmanes extremistas y que la religión era también muy importante para ellos, él se unió con los talibanes durante algunos años y estaba allá con ellos. Ahora, ellos lo mandaron en operaciones en Yugoslavia, se fue a Europa para pelear contra el genocidio de los musulmanes en Bosnia-Herzegovina. Y también, entonces, estuvo ya con la experiencia del exterior en el mundo, porque vio cómo se organizan luchas en otros países, y en este caso era Europa. Y la ironía es que él, que fue financiado y apoyado por los Estados Unidos, por la CIA, terminó con una gran lucha contra este mismo país o esta misma cultura. Entonces, en 1988 se estableció Al-Qaeda, el movimiento de Al-Qaeda, y él era el líder de este movimiento. Acuérdense que en mayo de 2011, en un lugar en Afganistán, al norte de Afganistán, los americanos lograron de asesinarlo. Aquí podemos ver en la Casa Blanca todo el mundo sentado porque se transmitió por satélite toda la operación de creo que era de los marines americanos. Y aquí vemos a Biden y Hillary y Obama sentados y viendo en cámara lo que pasa en este complejo de casas donde vivió él en Afganistán. Ahí tenía el refugio. Entonces, eso fue en mayo de 1911, lo mataron. Y hoy día es Ayman Zawahiri, es el que tomó su puesto y él es el que
es el líder de Al-Qaeda hoy en día. A propósito, este señor nació en Egipto en 1951, es médico cirujano, un hombre preparado, pero parece que se equivocó de profesión. Bien, él es el líder de Al-Qaeda hoy en día. Hoy en día, Al-Qaeda tiene unos 7,000 combatientes activos, pero tiene, como les dije, muchísimos subgrupos que con eso está operando. Les voy a nombrar uno o dos grupos para que, me imagino que conocen muchos de ellos. Uno es el Jabhat al-Nusra, que están actuando en Siria, en Líbano. Están Al-Qaeda del Magreb Islámico, que es en todo norte de África, están muy activos. Hay Al-Qaeda de la península arábica en Yemen y Saudi Arabia, Arabia Saudita. Está frente al Nusra, que está en Irak y Siria. Al-Shabaab, que conocemos en Somalia, Kenia y en Yemen. Y los talibanes, que están en todo lo que es Afganistán, Pakistán y toda esta parte. En fin, Al-Qaeda está dividida en diferentes ramales, pero todos están más o menos con los mismos objetivos y la misma organización. La ideología es muy extrema del Islam yihadista. Están con todos los países, gobiernos, comunidades religiosas, grupos étnicas, y que supuestamente actúan contra el Islam según ellos. Porque recuérdense, los hermanos musulmanes querían sacar la influencia del occidente del mundo islamista, del mundo árabe. Ellos son enemigos del socialismo y el ateísmo y están contra la cultura occidental que legitimiza las relaciones sexuales fuera de matrimonio, las relaciones de homosexuales, legitimizan el alcohol, en fin, todos estos valores que van contra el Corán, todas estas personas son los enemigos del Al-Qaeda. Y no importa de qué raza, de dónde vienen. Y pueden ser también islamistas, pueden ser árabes. Hay muchos árabes, 99% de los árabes o de los musulmanes que se asesinan en el mundo son por parte de los mismos musulmanes. Bien. Según ellos, a todas esas personas con esta influencia occidental hay que eliminar, porque esa es la única manera de unir el grupo, la religión y los árabes musulmanes y llegar a tener otra vez el califato, el gran califato que tenían ellos en el siglo 6 y 7 después de Cristo. Ahora, según ellos, la violencia es el medio de unir todos los musulmanes en una guerra de liberación. Según ellos, es una guerra de liberación. Y los actos de terroristas contra civiles, contra musulmanes, con todos, y todos los que siguen los valores occidentales, etcétera, son objetivo de esos actos terroristas. Lamentablemente también hay mucha gente que sigue esta teoría, esta ideología en muchos países como en Pakistán, en Egipto, en Indonesia, Arabia Saudita. En fin, parece que es una ideología para que ellos está muy atractiva. Bien. En esta guerra, el objetivo es a largo plazo. Ellos no tienen prisa.
Pero el objetivo es aterrorizar al mundo occidental, meter miedo en todas las sociedades occidentales, causar mucho daño económico, político, y por lo tanto están atacando. A veces no entendemos, por ejemplo, en Egipto, mataron turistas europeas que fueron a ver las pirámides. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver un turista inocente? Mujeres, niños y turistas que no tienen nada que ver con la guerra de yihad y nada de eso, se fueron a Egipto y fueron asesinados con bombas que explotaron autobuses. Pero eso dice la gente que no entiende su ideología. La cultura occidental es su enemigo. Y no importa que sea turista, que sea mujer o que sea niño. Por eso hay que matarlos. A propósito, en 1999 entrevistaron a Osama Bin Laden en alguna cadena de televisión y le preguntaron la misma pregunta. ¿Por qué están actuando contra gente inocente que no tiene nada que ver con el conflicto? Y él les explicó claramente lo que hemos hablado hasta ahora, que todas las personas que son parte de esta cultura son legítimas personas para matar y para asesinar. Por eso es la lucha nuestra, por eso es nuestra guerra. Y ese es su concepto. Y no importa que sea niño, mujer o una persona que no tiene nada que ver con el conflicto. Bien. Ellos creen que en el mundo occidental hay una conspiración contra el Islam. Y los líderes de la conspiración, lamentablemente, es Israel y Estados Unidos. Pero también los países europeos y todo. Y esta conspiración hay que desbaratarla, hay que luchar contra ella. Y la única manera de llegar digamos, a sus objetivos, a un califato, a un mundo donde la pura Islam va a prevalecer, es la lucha contra la cultura occidental. Déjame ver algo más. Ahora, hay unas cosas muy macabras en todas estas ideologías. Por ejemplo, para ellos, algo nuevo que nunca sucedió en el Islam eran los ataques suicidas. Porque el Islam, igual como el judaísmo y el cristianismo, siempre tenía una objeción al suicidio. Y era algo que no era legítimo, inclusive en la Islam. Pero con este movimiento, con Al-Qaeda, era la primera vez que justificaron el suicidio de una persona islamista mientras está luchando en esta lucha contra la cultura occidental. Y esa es la primera vez que en forma así legal sucede eso. Todos los imanes antes y los líderes religiosos musulmanos tenían su reserva contra el suicidio. Otra cosa horrible, que la esclavitud es permitida cuando se trata de los infieles. El tráfico de personas, de mujeres, es permitido cuando se trata de los infieles. Quiere decir, son cosas permitidas y legítimas. Y por eso vemos después que Al-Qaeda y no tanto Al-Qaeda como los ISIS vendieron personas como esclavos sexuales, y todo lo que han hecho era legítimo según ellos. Es parte de la ideología. Y como hemos dicho, que todo va a ser a través de un terrorismo y para destrozar toda esta cultura.
Ellos, por ejemplo, están atacando las fuerzas de la ONU que están puestas en muchos lugares del mundo para tratar de poner la paz entre tribus rivales o entre países rivales, en todos los lados donde hay conflictos. Pero esas personas de la ONU son un objetivo legítimo del punto de vista de ellos. Y para terminar, es irónico que este mismo señor o este mismo movimiento fue creado y tal vez nutrido y preparado por la misma cultura occidental, por la misma CIA de Estados Unidos al principio. Ahora, un punto importante, quisiera ver la hora. ¿Tenemos todavía? Sí, estamos bien de tiempo. Okay. Si quieres otros, tenemos 15, 20 minutos más para la exposición, o un poco más como tú lo requieras, Rubén. Perfecto, perfecto. Entonces voy a avanzar un poquito más para terminar hoy en un capítulo y seguir la próxima semana. Sí. Ahora, el sistema organizativo es también muy inteligente. Su sistema está muy parecido a los cárteles de narcotraficantes. Está basado en pequeñas células donde hay pequeñas organizaciones, tal vez durmientes, que no conocen toda la organización total ni en su país, ni en su región, y claro que no en el mundo. Entonces, si pasa algo a una célula de ellos, no hay mucho peligro y mucho daño a la organización total. Y claro, en ese sentido, está muy difícil de controlarlos o de luchar contra ellos, porque está en todo lado, pero medios escondidos. Ellos también, además de tener muchos ramales y muchos movimientos, como hemos visto, y no les nombré a todos, hay muchos más, ellos están apoyando grupos separatistas en todo el mundo, porque la idea es destrozar el mundo occidental y la cultura occidental. Le voy a dar 2, 3 ejemplos. En Mindanao, en Filipinas, hay unos grupos extremistas musulmanes y Al-Qaeda está apoyando a estos grupos en Mindanao. Y no sé si se acuerdan las luchas tan tremendas del ejército filipino contra estas personas. Destrozaron toda esta isla y murieron muchísimas personas. Bueno, en Chechenia, en Rusia, también hay una población musulmana y Al-Qaeda está apoyando a esta gente. En Ufa, la capital de Bashkortostán, que es una nueva república de Rusia, está apoyada por Al-Qaeda. En Tartaristán, que es otra república nueva de la Unión Soviética, y su capital Kazán, ahí están apoyando Al-Qaeda. En Ordegan, que es en Etiopía, una región en Etiopía donde hay musulmanes extremistas, también está metido Al-Qaeda. En Kosovo, en Serbia, esta lucha de los musulmanes está apoyada por Al-Qaeda. Entonces, están metidos, sus objetivos están reconocidos por otros grupos terroristas en Medio Oriente, los puedes encontrar en Portugal. Ellos quieren recuperar todas las tierras que anteriormente, históricamente, eran bajo el control de la religión islámica. Y se refieren a todo Medio Oriente, Portugal, España, Sicilia, Cerdeña, Córcega y partes de Medio Oriente. Quiere decir, quieren regresar al califato, a los días de gloria de la religión musulmana. Yo quiero terminar aquí
y abrir la sesión para preguntas o algunos. Perfecto, perfecto, Rubén. Vamos a pasar a preguntas y comentarios. Eh, la primera sería, no sé si quieras hablarnos un poquito de las fuentes de financiamiento de estos grupos terroristas. Sí, De ese grupo. entonces quisiera decirles, eso es parte de la próxima semana, pero voy a avanzar en un minuto. El mundo se dio cuenta de estos grupos que van contra toda esta cultura nuestra occidental. Entonces empezaron un control muy estricto que todos conocemos de los bancos, de los movimientos financieros internacionales. Hoy día, si queremos comprar $500, ¿sí? Tenemos que ir a un banco y dar datos de hasta nuestra abuela para poder sacar $500, porque todo era en la lucha contra estos grupos. ¿Y por qué? Porque estos grupos empezaron a financiarse por caminos no legales. Era la única manera que podían financiarse. Entonces, quiere decir drogas, tráfico de humanos y todo eso vamos a ver, de mujeres, etcétera, cosas terribles. Pero precisamente, en general se puede decir que ellos se abocaron de financiamientos en términos de no legales. Todo es en la oscuridad, todo es en el mercado gris y en el mercado negro. Nada por los canales normales, porque los canales normales de bancos, de transferencias internacionales y todo están controlados. Claro. Voy a poner vista de galería. Creo que Abel, Julieta tienen preguntas y Jaime Bank. Abel, adelante, y Samuel. Abel, adelante. Hay que école, te escuchamos. A ver, hoy. Primero quiero, diga, el título era Grupos Terroristas. Quiero pensar que yo sé que hay grupos terroristas que no son necesariamente islámicas. Hay también otros tipos de grupos terroristas. Y desgraciadamente, en el Medio Oriente, ahorita últimamente están saliendo muchos artículos y muchos análisis de... Siéntate un momento, no estés parado, por favor, lo que voy a decir. Hay grupos en Israel que hay el establecimiento de seguridad de Israel considera de unos judíos extremistas, tanto en los territorios como también afuera de los territorios, como terroristas. Hemos visto últimamente unos problemas bastante feos. Digo, me da problemas en hablar de esto porque me toca muy cerca estas cosas. Me molesta mucho que esto existe. Estoy hablando en el mundo occidental se conoce como los jóvenes de las colinas, ¿no? Los que atacan a fuerzas de seguridad israelíes y también policías en Israel y en los territorios. Yo creo que cuando uno habla de terrorismo en el Medio Oriente, no hay duda que el 95-98% estamos hablando de los grupos que tú mencionaste, Rubén. Pero no, Israel ahorita está en una situación, en mi opinión, especialmente por las elecciones que vienen y con la centro derecha, que es muy peligrosa lo que vamos a ver. Yo creo que en unas semanas, en las elecciones, vamos a ver un extremo de derecho que puede ser también violento. Ya hemos visto violencia de parte de judíos, jóvenes básicamente, jóvenes en los territorios. A mí me preocupa mucho eso. Y me gustaría, por lo menos, que me des tu punto de vista, Rubén, cómo los ves esto
dentro de un contexto de violencia contra otros grupos en una sociedad. Sí, pero perdón, el tema de hoy era grupos terroristas de Medio Oriente, pero se habla de Al-Qaeda y Daesh. Solamente estos dos. Yo vi grupos terroristas, por eso hay que definir. Para mí, estos grupos en Israel también, Sí. uno de ellos es un grupo terrorista. Claro, pero ese es un tema aparte. Si entramos a esto ahora, no vamos a acabar. Pero definitivamente el tema era musulmanos y se hablaba de Al-Qaeda y de Daesh. Lo pasamos para la otra sesión, entonces. Sí, sí. Gracias, Abel. Julieta, si quieres abrir tu micrófono. Sí, yo me preguntaba con lo que me estás diciendo ahorita. Muchos de los países que mencionaste son de los que hicieron la paz con Israel durante el gobierno de Trump. Ahora que Trump no va a estar, ¿hay riesgo de que esos países vuelvan otra vez a enemistarse con Israel? ¿O son grupos dentro de esos países los que van a aprovechar que hay relaciones para infiltrarse en Israel? ¿Hay peligro de que todo eso suceda? Sí, una buena pregunta. Pero yo creo que cuando hablamos de Egipto, vimos que la lucha de Egipto durante muchísimos años era contra los hermanos musulmanes. No eran judíos o alguien que luchó contra este grupo, el mismo gobierno egipto. ¿Y por qué? Porque según ellos, cualquier régimen o persona que está influida por la cultura occidental tan contaminante, es un objetivo legítimo de asesinato, de terrorismo y todo lo demás. Entonces, sí, claro, en todos estos países, no todos, Egipto, por ejemplo, a pesar de hacer la paz con Israel, hay adentro los grupos de hermanos musulmanes que están contra lo que hace el gobierno. Seguro. Arabia Saudita, que no ha hecho todavía, no entró precisamente también por esta por esta razón de religión. Ellos todavía no se atreven, a pesar de que el gobierno lo quisiera hacer y los reyes lo quisieron hacer, pero la población no están ellos seguros que todavía está preparada para un acto de paz con Israel. Los Emiratos es otro cantar porque la gente está mucho más liberal y avanzada. Pero sí, el proceso ese de regulación de la relación con Israel está encontrándose resistencia en estos países árabes, claro. Sí, yo siempre he tenido la sensación de que uno de los grandes problemas que tiene Israel es que Israel tiene dentro de su constitución es parte oriental y parte occidental, pero es principalmente occidental. Y es un país occidental metido en un lugar totalmente oriental, totalmente musulmán. Entonces es una cultura, digamos que enemiga, contra la cual han estado luchando todos estos grupos que tú hablas. Y es por eso que viven atacando a Israel, porque es Occidente metido en el Oriente. ¿O estoy equivocada? Israel no tiene constitución, por empezar. Israel no tiene constitución. Abel, quería decir, no hablaba en términos legales, Julieta, quería decir en la conformación, la estructura, la localización. Hay declaración básica. Sí, yo también pensé lo mismo que tú, Abel. Exacto. No entendí, perdón. Rubén, no sé, ¿quieres comentar algo de lo que decía Julieta? Claro, es verdad que luchan contra Israel, pero fíjense muy bien que no es solamente contra Israel. Están explotando coches de turismo en Egipto. Y así están haciendo en Arabia Saudita, en Qatar y en otras partes. Quiere decir, es no solamente contra Israel. Claro, Israel para ellos son los líderes de la intriga, sí, de la conspiración contra ellos. Sí, tiene un valor especial para ellos.
Gracias, Julieta. Jaime Bank. Quería preguntarle a Rubén, y digamos en la mente de los musulmanes, digamos, tienen una base de terrorismo como algo bueno, ¿cómo es posible que los países europeos les puedan dar asilo y los dejen entrar y vivir en esos países? Se están metiendo gente peligrosa para digamos, los que somos de otras religiones o de otros puntos de vista. Sí, una excelente pregunta, pero es otra vez, para entender eso, tú tienes que ponerte los anteojos occidentales de una sociedad multicultural, de una sociedad y todo lo que creen los europeos. Entonces, para ellos, si alguien está degollando un profesor de la universidad en París o en Londres o en toda esta parte, ellos dicen son una excepción de extremistas, pero en general no es así. Entonces, ellos lo interpretan en otra forma. Ellos dicen, hay extremistas en todo el mundo, hay gente loca y gente psicológicamente no estable, y eso cometen estos errores. Pero la sociedad en general puede ser multicultural y Étnica. étnica, religiosa, etcétera, etcétera, y podrían vivir juntos con armonía y paz. Yo creo que la realidad no es así, y yo creo que ver el mundo de un punto de vista de ideales, ¿sí? Van a topar con la cruda realidad y lo están haciendo. Francia en Europa ya está y está topándose con una realidad que no es exactamente coherente con sus ideales de lo que hablamos, de liberalismo. Entonces, si eso explican que es una minoría o no, pero eso contradice, no es coherente con sus idealismos y ideas. Ahora, cuando dejaron entrar a todas esas personas hace 40 y 50 años o 30 años, no era tan extremo tal vez, había de vez en cuando, pero como ellos son cada vez más, ya son 9 millones en Francia, y su influencia es mayor, y sus objetivos son de cambiar a Francia y diseminar la ley de la Sharia en toda Europa. No vinieron como inmigrantes que quieren adaptarse a la cultura y a la civilización donde llegaron. Al contrario, la quieren cambiar a su modo. Entonces, con el hecho que son cada vez más, su influencia cada vez es más también. Y creo que el último presidente de Francia se fue contra el Islam o el extremismo islamista. La primera vez creo que un líder europeo se atrevió a decir cosas contra un extremismo islamista y sufrió muchas críticas por eso. Pero creo que Europa se está despertando tarde, creo, pero está despertando y ve la cruda realidad en sus países. Gracias. Gracias, Jaime. Raquel está levantando la mano. Ahorita nos va a preguntar Raquel o comentar, pero antes está Samuel Rovero, va a preguntar o a hacer un comentario y luego seguimos con Raquel. Samuel, adelante. Uno es la explicación que dio Rubén. Rubén, te felicito, fue clara, muy precisa, muy comprensible. Lo que no entendí todavía es en qué rama del islamismo todavía está incrustado Rubén. ¿Todavía qué? ¿No estás incrustado en alguna rama de esos terroristas? ¿Metido? ¿No estás tú ahí todavía? No entendí la pregunta, repítela por favor.
A ver, Rubén. Nos está haciendo una broma, Samuel. Está haciendo una broma. Al Qaeda tiene muchas ramificaciones. Creo que tú estás en una. ¿Es así? Ah, ya, ahora sí entendí el chiste. Oye, Gracias, Rubén, gracias. un detalle solamente. Erdogan, ¿no crees tú que quiera estar él liderando todo este movimiento en todo el Medio Oriente? Erdogan en Turquía. Sí, Erdogan. Bueno, Erdogan no creo que es tan extremista como Al-Qaeda o como Daesh, pero sí la idea de él, que la cultura islamista tiene que regresar a su gloria, que tiene que tener la dominancia, por lo menos en donde era antes toda esta región mediterránea y el Imperio Otomán, él es turco. Yo creo que eso sí está motivándolo en todos sus actos políticos y todas sus intervenciones en, por ejemplo, desde los Caucasos, en Albania y Kazajstán, en África del Norte, en Qatar, apoyándole a Qatar. En fin, todas sus intervenciones están dirigidas con este concepto que la gloria de los árabes, la gloria de la cultura árabe y todo lo demás. Definitivamente, él no ve la influencia de la cultura nuestra occidental como un valor que vale la pena. Al contrario, él quiere luchar contra esos valores que para él son corruptos y están corrompiendo a la juventud, están corrompiendo a su gente. Entonces, él sí tiene muchas bases y muchas de esta ideología de los hermanos musulmanes. Claro que no están, no llegó a este extremo del terrorismo, de actos de sabotaje, de bombas y todo lo demás. Gracias, Sí, Samuel. pero desde el punto de vista político ayuda mucho y trabaja mucho para este movimiento. Sí, así es. Mardoqueo quería decir Está algo. levantando el dedo. Yo te quería nada más una pregunta chiquita. Adelante, Raquel. Sí, buenas tardes. Irán y Rusia los financia. ¿Quién les da financiamiento a esto? Bueno, no se puede decir algo generalizado. Depende de la época y depende del conflicto de la misma región. Por ejemplo, hay conflictos y digamos la ley que el enemigo de mi enemigo es mi amigo es muy, muy común en Medio Oriente. Ahora, otra cosa que quiero que entiendan, ¿sabes cómo reflejaron la política en Medio Oriente o en los países árabes? Ustedes saben que en la península de Arabia Saudita hay muchos dunas de arena, ¿verdad? Estos dunas de arena están formadas por el aire, por el viento, y están cambiándose constantemente. Constantemente ustedes pueden ver nuevas dunas que están moviéndose de un lado a otro. Entonces, un político muy inteligente de Medio Oriente dijo que la política de Medio Oriente es como las dunas de la misma región, cambiándose son cambiantes con el viento. Entonces, volviendo a su pregunta, el apoyo a esos grupos normalmente no existe. Pero si en este momento este grupo es más importante o es importante para que me ayude a luchar contra mi enemigo, por ejemplo, Estados Unidos con la CIA apoyó a Osama Bin Laden y Al-Qaeda en la lucha contra los soviéticos, la Unión Soviética.
definitivamente sí. Pero cuando cambió la situación y ahora es enemigo de Estados Unidos, lo mataron. Entonces, es muy difícil de dar reglas generalizadas, no existe. Depende del momento y depende del conflicto. Gracias, Raquel. Gracias. Estoy en la vista de Mosaico para ver si alguien más levanta la mano. Mardoqueo levantó la mano. Mardoqueo y Abel. Adelante, Mardoqueo. Rubén, felicitarte por tu exposición y quería preguntarte, en esta lucha de Al Qaeda, ¿cómo interviene o cómo está polarizada por sunitas y chiitas o alagüitas? Bueno, pero los grupos grandes son sunitas o chiitas. ¿Ellos cómo se identifican? Claro, es una excelente pregunta porque la situación es bien compleja, pero ellos son sunitas, no son chiitas. La mayoría son sunitas. Y es un movimiento sunita. Ahora, los chiitas se identifican más con Irán, que Irán quiere tomar la hegemonía de toda esta región. Y hay una lucha de ya 1400 años entre sunitas y chiitas, pero Al-Qaeda y Daesh definitivamente son sunitas. Y en muchos actos de terror y de horror fueron contra la población chiita. Por ejemplo, en Irak y Siria cogieron mujeres chiitas y les vendieron como esclavas sexuales. Quiere decir, es la lucha entre ellos también y son sunitas. Gracias, Mardoqueo. Abel, adelante. El micrófono, Abel. Micrófono, Abel. Hay que aprenderlo ahí. Hay que aprenderlo ya. Sí. Explicar algo sobre Turquía, que es muy complejo. De un lado, sí es cierto que Erdogan quiere recuperar algo de lo que él se imagina es la legacia, ¿cómo se dice? La herencia del Imperio Otomano. Él quiere recuperar parte de esto. Al mismo tiempo, él siempre quería ser parte de Europa, donde hay conflictos ahorita encontrados entre la parte occidental, la cultura occidental y el conflicto con Islam. Él quiere dos cosas al mismo tiempo que son contradictorias. De un lado, recuperar algo de la grandeza del Imperio Otomano, pero no le está yendo bien. Él cree que él quería ser el líder de estos movimientos, por eso tanto pro-palestino, etc. No le está saliendo bien. Al mismo tiempo, él tiene, acuérdense que hay como 4 millones de sirios refugiados en Turquía. Y él puede usar esta espiga, no sé cómo se dice, manera de abrir o cerrar problemas para Europa y dejar más refugiados sirios, en este caso, cambiarse a Europa. Él usa esto como un instrumento. El conflicto que él tiene, porque en este momento tiene mucho conflicto con el presidente francés, porque por primera vez el presidente francés sí se puso un alto mucho más fuerte contra la islamización de la sociedad, del extremismo. Pero Turquía es un caso muy especial porque hay dos cosas aquí encontradas. En mi opinión, Erdogan no va a durar mucho tiempo como presidente de Turquía porque hay ya movimientos bastante importantes en Turquía, domésticos, que no les gusta lo que él está haciendo, la manera como está manejando las cosas, porque económicamente le está yendo muy mal a Turquía, en parte porque están perdiendo algo de los mercados europeos. Para ellos, económicamente, Europa es mucho más importante que recuperar el sueño del Imperio Otomano.
Gracias, Abel. Rubén, sí. Sí, ustedes se van a sorprender la próxima semana cuando van a ver qué apoyo dio Erdogan a Daesh. Algo increíble. Daesh no podía ser Daesh sin Erdogan. Okay. Pero no quiero adelantar, lo vemos la próxima semana. Justo eso te iba a preguntar, la relación entre Daesh y Erdogan, ahora que lo tocaron Samuel y Abel. Pero si quieres lo dejamos para la próxima semana, que vamos a ver la segunda parte de esta plática de los grupos terroristas de Medio Oriente. No sé si quieras finalizar con algo, Rubén. Sí, nada más para resumir que cuando queremos entender una región o un movimiento, tenemos que entender la historia, lo que es, de dónde nació, cuáles son su objetivo, su ideología, etcétera, etcétera. Entonces, y vemos tantos errores que se cometieron en la política mundial cuando la gente no entendió realmente lo que es la cultura local. Y cuando quisieran imponer o tratar de, digamos, no imponer, pero sí influir en unas culturas en una forma que realmente no funcionó. Entonces, el ejemplo más destacado es la creación del Nuevo Oriente nuevo después de la Primera Guerra Mundial. Los europeos dejaron un desastre que durante los últimos 100 años estamos sufriendo. Vemos las consecuencias terribles, porque realmente trataron de imponer su manera de ver el mundo sin considerar la cultura local y por eso no funcionó. Exactamente, gracias, Rubén. Entonces, en 8 días vamos a tener la segunda parte de este tema con Rubén Sagui y vamos a ver qué puntos vamos a ver la próxima semana, Rubén. Bueno, primero voy a empezar con las hazañas, los actos terroristas de Al-Qaeda y también de Daesh, que es algo increíble hasta dónde llegaron en el mundo. Y por otro lado, quisiera hablar de Daesh, las relaciones con Turquía, y también nos vamos a sorprender de muchas cosas que no sabíamos en la relación entre los dos, Turquía, por ejemplo, y Daesh. Y volviendo a la pregunta, que no hay blanco y negro, no hay una situación que es así durante mucho tiempo, durante muchas regiones geográficas. Todo está variante, cambiante, según el momento y la región. Entonces, es muy difícil de generalizar. Hay que analizar punto por punto o época por época, que puede cambiar muy rápido, como las dunas del Medio Oriente que están cambiando constantemente con el viento, con el aire. Y en esta forma hay que tener un análisis. Felicidades, de verdad eres un erudito. Maravilloso, maravilloso. Eres un erudito, de verdad, Rubén. Te admiro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Rubén. Pues no cabe duda que es uno de los temas más complejos que hemos tocado en Polémica y Café. Y bueno, continuaremos con él la próxima semana. Y bonita semana, Shavua Tov, mucha salud y nos vemos aquí en Polémica y Café. Muchas gracias, cuídense mucho todos.